Viajamos a Nerín, un pueblecito de alta montaña en Huesca. Estamos en 1930. El filólogo alemán Rudolf Wilmes queda prendado del patrimonio, de la cultura y de su gente. Es el nuevo documental del aragonés Fernando Vera. De la mano de este filólogo se aborda también la despoblación y la vida del Valle de Bió y de Nerín en el siglo XX. Cómo las personas de estos valles, que han estado aislados durante mucho tiempo, han ido transmitiendo su identidad, la importancia de la tradición oral, de la memoria. Un amor por el Valle de Bió y por la lengua aragonesa que el alemán dejó como legado a su hija y que ha cautivado incluso a los actores que les dan vida. Me sentí muy identificado con este personaje y no solo aprendiendo la lengua, sino también la cultura y el destino de la persona que me rodeaban y que me estaban enseñando de su cultura y de su lengua. No sabía que existe el Fabla. Sí sabía que hay diferentes idiomas y dialectos del aragonés, pero he aprendido muchas cosas nuevas y además muy interesantes, que esto es lo bonito de hacer diferentes personajes. ¡Acción! Este documental, que narra la historia de Rudolf Wilmes y la del propio Valle de Bió, cuenta con el apoyo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y llegará a las pantallas a final de este año. Aragón TV con el audiovisual aragonés.